¿Tú también tienes tu canal de YouTube? Es de System. ¿Es de System? Sí, es de System. Me lo he encargado. Pero System ya se va a quitar una sección. Sí. Y bueno, Y no que bueno. me ha prestado. No, me ha prestado el teléfono. Ah, qué chévere. Sí, hacen esto. Hola, hola. Va a haber un pequeño control en unos minutos. Ya lo conoce. A Hay que ver. levantar esa nota de control, es más físico. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, compadre? No, claro. Más o menos. Bueno, por ejemplo. Ah, chucha. ¿Cómo va el curso? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Entendiste la actividad que dejé pasar la clase pasada? O sea, ya encontré, pero no tenía tiempo para opinar. Para revisar, para repasarla. Sería uno que yo me lo hago hoy día. Si puede, no sé. Pregunta: ¿desean ustedes un examen puramente teórico, práctico, mixto? ¿Cómo prefieren? Práctico. Más práctico, no teórico. Más práctico, más teórico. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior habíamos realizado el tema del pago y les enseñó los grupos y todo eso? Entonces ahora vamos a repasar, el profesor me ha pedido que repasemos otra vez lo del pago, pero obviamente antes de iniciar en materia quisiera tomar una pequeña práctica de lo que hemos hecho, sencillo, lo más puntual. ¿Ya? Así que ahorita que venga Tania, ya vamos a iniciar este tema. Así vamos dos con ustedes. Yo como el doctor le enseñamos típico, y ahí con ellos vamos 10. Vamos a tratar de llegar con ustedes también porque, bueno, años intermedios siempre hay que consolidar lo teórico, ¿no?
pero es importante también que sepan cómo de manera práctica se pone, digamos, en aplicación estos conceptos que el doctor les dice y obviamente lo que ustedes han leído en la lectura. Entonces, vamos a tratar de ser más prácticos. Podrían ser virtuales también. ¿Cómo se llama? Chema. José. Bueno. No hemos hecho. Bueno, justo yo falté la clase pasada. No sé nada de este tema. ¿Qué? No sé nada. No me recuerdo. Piensa, punto salir. Creo que le pasé. Sí, le pasé al grupo. Lo que está en el screenshot. Sí, eso es. ¿Y qué le hacen después? Hemos hecho oración, no hemos hecho. Internet.
está rectificado. ¿Verdad? Ah, sí, claro, lo deben ir en el examen. Permiso. ¿Qué traes alguna visión? Gracias. Te va a pagar, te juro.
¿Tienen todos su papel? Sí. ¿Todos tienen papel? ¿Todos tienen? Sí. Listo. Pregunta número 1. La diferencia entre el pago y la dación en pago. Diferencia entre el pago y la dación en pago. 2 puntos. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los principios del pago? ¿Y con qué tipo de ejecución relativa se ven afectados? Ejecución defectuosa, ejecución parcial. Ya lo hemos hablado, lo proyecté en la diapositiva pasada. Primer caso práctico. El número 2 vale también 2 puntos. Primer caso práctico. Papiniano y Teodosiano III celebran un contrato de compra-venta. En este contrato de compra-venta se dieron arras. Las arras son como una suerte de garantía para que se dé, digamos, la operación, la transferencia. En este caso, las arras eran confirmatorias. Un arra confirmatoria, ¿qué significa? Un arra confirmatoria significa que si es que el contrato se llega a cumplir, se devuelve el dinero. Pero si es que el contrato no se cumple, esa arra queda a favor del comprador. Fue pactado por 25.000 soles. Detalle, hubo un pago parcial de 15.000 por parte de Papiniano. Hay un excedente, ¿no? Lo que falta pagar, obviamente, no se ha dado este contrato. Este contrato de compra-venta no se llegó a realizar. Como no se llega a realizar, se activan las arras. Pero no hay 25, hay 15. De esos 15, el excedente, Papiniano le está ofreciendo un dron que vale 7.000 soles. Pregunta número 1. A ver, ¿qué alternativas tiene Teodosiano III con la oferta? ¿Qué es lo que pasa cuando no te ofrece algo? ¿Qué puedes hacer? Creo que está muy clarísimo, ¿no? Número 2. Si es que Teodosiano acepta el dron que vale 7.000, ¿cómo se llama esa figura? Ya lo hemos visto también en la sesión anterior. Fácil. 8 puntos. Pregunta 4, que es el segundo caso práctico. A ver, Justiniano le debe a Valentiniano. Valentiniano es acreedor de Julio César. Julio César le debe 20.000 a Valentiniano. Justiniano le debe 15.000 a Valentiniano. Julio César ha recibido su FP por 30.000. Pregunta número 1. ¿Cómo pudiese operar el pago por subrogación de Julio César a Justiniano? ¿Cómo se da el pago por subrogación? ¿Cómo se pudiese dar? ¿Qué tendría que pagar él en qué posición pasaría con él, etcétera? Ya lo hemos visto también en la sesión anterior. Segunda pregunta. Si adicionalmente al pago por subrogación, Julio César abona 5.000 soles más, ¿qué figura se daría respecto a Valentiniano? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaría si completa los 5.000? Hay una figura específica. Y si es que en el caso no de 5.000 ni de 7.000 y Valentiniano acepta ese dinero, ¿qué se configuraría? ¿Qué figura se configura? Lo hemos visto también la semana anterior. Tiene 20 minutos.
que es diferente a una prestación literaria. Y ese dron vale 7.000 soles. Mi pregunta es, ¿qué alternativas tiene Teodosiano III? Y segundo, en caso Teodosiano acepte esa oferta, ¿cómo se llama esa figura? ¿Tiene nota esto? ¿Tiene nota? ¿Tiene nota? O sea, según él dice que hemos sacado baja nota en el control. Y con respecto a ello. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, ¿cuál? ¿Sobre la segunda? No. Adelanta su PPT. Pues. Oye, Marco. La clase pasada él también dio control y se control. ¿Sí? ¿Y a qué notaba eso? ¿A qué notaba eso? Es un agregado para el primer control, creo. Sí. Que yo me di cuenta. Supuestamente que bajamos puntos. ¿Qué lo hace? ¿No? Así. Pero no hace nada, bro. Me da mi jato, creo. Estoy de más, bro. Estoy de más. Pero esa vez explicó, ¿no? Esa vez. Sí, ¿Me explicó bien? No entiendo. sí, sí sabe. Como profe, sí. Como el profe. Es un poco así. Mano, o sea, habló como si puta, te vas a decir, este tipo carajo. Ay, Dios mío. No, es. Sí, sí. Creo que me dejaron nomás. Estoy dando pena acá. Mejor me voy a mi casa. Voy a pasar por la fiesta más. 50. Comer tranquilo. No sé. Un ratito. ¿Puede ser? No sé ni pingo. Oye, ¿qué pasa en el teléfono? ¿Qué tengo que hacer? Ay, no, aceptar o no aceptar. No acepta. ¿Sí o no? Esas son las alternativas. ¿O qué alternativas hay? ¿Tú sabes? No, o sea, ¿qué alternativa tenía? De aceptar o el drop o pagar el resto. Sí, creo que es subrogación. Eso no lo sé. Avánzala ya, avánzala ya. De casualidad, a veces. Te hace un clic, te hace un clic. Te avisamos, te avisamos. Apúrate.
Ahí viene, ahí viene. Puta, no sé nada, weón. No, Marco, pásate la dos. Comunícate. Pásate la dos. ¿Cuál? La dos, la dos. La uno he puesto para el culo. Busca mano tu celular. Ve mi celular, Hablamos, mano. ¿Ah? Claro, que rechacen. Marco, ¿qué tipo de ejecución se ve forzado? ¿Ah? ¿Qué tipo de ejecución se ve forzado? Eso es lo que no sé. No recuerdo esa parte. ¿Cómo opera el pago por subrogación de Julio César Justiniano? Si adicional al pago por subrogación realizado por Julio César se agrega o se abona 5.000 soles más, ¿qué figura se estaría dando? Y si queda 7.000 y Valentiniano acepta, ¿cómo se llama esa figura? ¿Ustedes la presentan? ¿Ustedes la presentan? ¿Tienes una hoja? Sí. Sí, tu hoja. Ah, ¿y tienes el link? La pregunta 4, o sea, la pregunta 4 tiene dos interrogantes. La primera es ¿cómo operaría el pago por subrogación de Julio César Justiniano? Es decir, ¿cómo sería la figura para que Julio César haga una subrogación en vez de Justiniano? ¿Qué pasaría si es que él se llevase un pago, por ejemplo? ¿Qué pasaría con la posición política de Justiniano? Ahora le tiene deudor, por ejemplo. Dos, si es que adicionalmente al pago por subrogación realizado por Julio César se abona 5.000 soles, ¿qué figura se estaría dando? O sea, en la operación, ¿qué figura es? No está fácil. Y si se da, en vez de 5, 7.000, y Valentiniano acepta ese monto, ¿cuál sería la figura? Revisar los montos que se deben, y ahí está el detalle
subrogación de un pago adicional. Solo hemos visto la sesión anterior. ¿Nadie se entiende? Aunque va terminando lo más rápido y vamos a tomar el... Lo que pasa es que yo no entiendo el tema de Justiniano le debe, se puede explicar, no, le debe dar una prestación a Valentín, y Valentín a Julio César, y ellos a la vez tienen que cumplir con un pago. Claro, o sea, lo que pasa es que la operación es que Justiniano le debe a Valentiniano, le debe 15.000 soles. Luego, Valentiniano es acreedor de Julio César por 20.000. Entonces, bajo esta operación se pone el supuesto. ¿Qué pasaría si Julio César quisiera hacer un pago por subrogación respecto, como se ve ahí, a Sí, acá la Justiniano? duda era la flecha, ¿no? Sí, la flecha. Ah, claro, Carolina está de deudor y A de acreedor, ¿no? Ella, Es como que si los dos le debieran a Valentiniano. Solo para que la Justiniano el deudor ahí es Justiniano es deudor de Valentiniano. Justiniano es deudor de Valentiniano. Y Valentiniano es acreedor de Julio César. La conexión entre Julio César y Justiniano. ¿Cómo? Tenemos que buscar la conexión entre Julio César y Justiniano. De repente por ahí se resuelve un poco la subrogación que se pretende hacer. la primera pregunta es ¿cómo operaría el pago por subrogación de Julio César a Justiniano? Pasaría por el cambio de posición política que se da. Ahí está.
La pregunta 2 de la 4. Sí. Si adicionalmente al pago por subrogación Julio César abona 5.000 soles, ¿qué figura se daría en la operación? Y si da 7.000 y Valentina no acepta, ¿qué figura sería?
código y si puede iniciarle su apellido paterno en la parte superior derecha. Sorry.
cabo bajo. Ahorita vamos a hacer desarrollo. Esto no es una nota propiamente dicha, sino es que le va a sumar a esos controles que sí están algo. Todas las que se no van a ser controles, ¿no? ¿Cómo? Todas las que se van a contar como puntos. Otra pregunta. Yo creo que con una semana de anticipación ya va a haber una nota propiamente dicha. Y tal como hacemos el típico, por ejemplo, la verdad, 3-4 preguntas nomás, sencillas, ¿no? Aplicativo y de concepto. Pero con una semana de anticipación. ¿Puedes pasarte ese PC? ¿Ah? Lo dejé grabado ahí. No descargaron nada. No teníamos Pues, permiso, pues. Es que hay algunos que no dan Sí, permiso para para dar permiso. Ajá, estamos de privacidad. No, dale, no, sí, yo lo dejo descargado y lo otro. No sé si se acuerdan que hace una semana o dos, creo que fue que me tocó a mí con ustedes, hicimos un caso de pago indebido. Por el caso 68, no sé si se acuerdan que les comenté. ¿Se acuerdan, doctores? Este fue otro caso de pago indebido, pero por aplicación de otro artículo. Ahora vamos a ver. La clase de hoy de pago indebido, ¿no? Para los que puedan tener derecho de caso de qué informe tenían que hacer, entonces pago indebido. Es mío. ¿Algo? A ver, diferencia entre pago y dación en pago. Pago es lo que se ha ofrecido. Por un lado tenemos prestación, por otro lado tenemos contraprestación. Aquí, no sé, no es transferencia. Por acá, precio. Cuando se cumple el precio, cuando se da esta figura, estamos hablando de pago. Cuando hablamos de dación en pago, es una figura diferente. Es cuando no se llega a la prestación debida porque no cumples lo que te has pactado en un principio, pero hay una aceptación posterior a lo que se habría dado y obviamente media una aceptación. Eso es la dación en pago. ¿Cuál es la diferencia? Acá es la prestación debida y acá es una prestación, digamos, probada. Se acepta algo nuevo. ¿De acuerdo? Principio del pago, ya lo mismo justo acá. Súper rápido. A ver, guarden, se por favor. Principios del pago. Los principios del pago son principio de identidad. Es aquel que refiere a la ejecución de la prestación respetando las características o condiciones del bien comprometido. B. Principio de integridad. Refiere a que la prestación debe cumplirse en un solo acto, es decir, no se debe ejecutar la prestación por partes. C. Principio de indivisibilidad. Establece que la prestación debe ejecutarse en el plazo y modo comprometido, entendiéndose en el tiempo, oportunidad conveniente. Gracias. Sencillo. Identidad, integridad, oportunidad. Identidad,
va más con la especie que se ofrece. O sea, que es la especie que ha pactado. El tema de integridad es más cantidad. Que se dé la cantidad que has ofrecido, por ejemplo, en un contrato de suministro. Oportunidad tiene que ver con el plazo. Por ejemplo, ¿cuál sería la relevancia del plazo? Te cuento ahí un caso bien particular. En el Código Civil peruano hay diferentes tipos de resolución. La resolución extrajudicial, la extrajudicial judicial, la que es por intimación, cláusula de resolución expresa, etc. Pero hay una diferencia con el Código Civil italiano que no se regula en la resolución por plazo esencial. ¿Por qué es importante el plazo? O la oportunidad de cumplimiento. Por ejemplo, una obra que yo la recomiendo mucho, de repente hay una obra de encontrar en el 2020. Te habla y te ponen un ejemplo sobre el cumplimiento de la resolución por cumplimiento de plazo esencial. ¿Cuál es ese ejemplo? Por ejemplo, bueno, decía, hay una novia que va a estas costureras conocidos y todo ello, y quiere, digamos, hacer su vestido, ¿no? Blanco, muy largo, bonito, etc. Fija su fecha, digamos, de matrimonio para el domingo 20, por ejemplo. Dice en ese ejemplo que se propone, el sábado 19, la costurera tuvo un problema. Porque el ovillo de lana que tenía para construir esto, para hacer la costura, no llegó, digamos, en el momento indicado. Entonces, el domingo no se pudo tener todo el vestido completo. Y como no se pudo tener todo el vestido completo, hubo un incumplimiento en el plazo. Yo les pregunto a ustedes, creo que es clarísimo. ¿El vestido le va a servir el lunes a la novia? Obviamente que no. Ahí un ejemplo de por qué estos principios del pago son vinculantes y son necesarios para poder, digamos, aplicar lo que se viene y es parte de la pregunta. ¿Cómo se puede afectar estos principios mediante una ejecución relativa? Para esto hay un concepto previo que deberían saber y se los comento. Cuando nosotros hablamos de incumplimiento, estamos hablando de dos escenarios concretos. Incumplimiento absoluto, cuando tuviste que hacer algo y no hiciste absolutamente nada. Incumplimiento relativo, cuando pudiste y desplegaste ciertas acciones, pero en realidad ciertas particularidades del pago, dígase identidad, integridad, oportunidad, no se cumplieron. Entonces, vulneración de los principios de pago. Doctor, usted, ¿me puede ayudar a leer, por favor? Dígame. No sé si me estoy confundiendo. Por ejemplo, yo deseo aceptar el contrato. ¿Puedo de alguna manera resolver el contrato? O ya se En realidad hay dos remedios. Cuando alguien quiere ofrecer menos de lo que es la prestación de vida, o se da una reducción de la contraprestación o se da el rechazo del ofrecimiento de pago. Y con eso, el cumplimiento y con eso, la solución. Claro. Doctora, por favor, ayúdame a leer. Los principios del pago se vulneran. Principio de identidad se afecta mediante la ejecución defectuosa. Principio de integridad se afecta mediante la ejecución parcial. Principio de indivisibilidad se afecta mediante la ejecución tardía. Gracias, doctora. Y precisamente, es esto lo que yo les había preguntado, ¿no? ¿Con qué tipo de ejecución relativa se ve afectado? Principios del pago. Espero que ahí está clarísimo que el tema del principio de identidad se ve vulnerado con una ejecución defectuosa. Como le dije, más vinculado a la especie que se ha pactado, digamos, en el contrato. Por ejemplo, si tú estás pactando, digamos, que se entreguen, no sé, 10 códigos civiles, y te están dando 7 códigos penales, no solamente de vulneración de identidad, sino también de integridad, ¿no? Para ser más claro, identidad tiene que ver con la especie, qué es lo que estás pactando. Integridad tiene que ver con la cantidad que has pactado.
Y oportunidad o indivisibilidad es el plazo, digamos, pactado para la entrega o cumplimiento de la prestación. ¿Qué buena cuenta cómo se ha efectuado cuando no se cumple en el momento? El ejemplo que le dije del lunes. Recibir el lunes cuando el domingo era el momento, digamos, pactado, bueno, obviamente es una ejecución tardía. Ahora, ¿alguna duda? Caso número 1. Papiniano, deducible. Compra de venta. Las arras, como les dije, hay arras confirmatorias y hay arras, digamos, penales. Las arras confirmatorias, como les había comentado, pues lo podemos leer. La entrega de arras confirmatorias importa la conclusión del contrato. En caso de cumplimiento, quien recibió las arras las devolverá o las ejecutará sobre su crédito según la naturaleza de la prestación. Gracias, doctor. Entonces, como les decía, las arras, en este caso confirmatorias, tienen que ver más que todo para asegurar el negocio, ¿no?, que se llegue a realizar. Si esta compra-venta se hubiese materializado, bueno, simplemente las arras se devuelven. En este caso a Papiniano. Pero como les había dicho, este negocio no se llegó a dar. Y como no se llegó a dar, esto sirve para poder compensar acá, al negociante. Pero como ustedes saben, o les dije en el caso, en realidad Papiniano no depositó todo, solamente hizo un pago de 15.000 soles. Entonces, ese excedente de 10.000 soles es un crédito que tiene, digamos, Teodosiano sobre Papiniano. 10.000, ¿correcto? Entonces, yo le pregunto, ¿cuál sería la prestación de vida? ¿Cuál sería lo que en un correcto ejecución del contrato debería pagarse? 10.000 soles, ¿correcto? Está clarísimo, ¿no? Si paga los 10.000 no pasa nada. Pero ¿cuál es la oferta de Papiniano? Solo quiere dar 7.000. Y ni siquiera 7.000 en dinero. Sino quiere dar un dron, un pago de especie. Y yo pregunto, ¿qué alternativas tiene, digamos, Teodosiano? Bueno, puede aceptar o rechazar, ¿no? Creo que está clarísimo, ¿no? Si tú aceptas algo que es menos, puedes reducir la contraprestación. O si hablamos de pago, hablamos de otra figura, que obviamente es la dación en pago, ¿no? Ahora todo usted. 1265. Dación en pago. Definición. El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse. Gracias, doctora. Entonces, como se ve y lo ha leído su compañera, me parece a mí que 1265 es clarísimo, ¿no? Y más bien, el que puso esto se le pondría el doble de punto. ¿Por qué? Porque tenía que pagar 10. Ahora él está aceptando 7 sobre un dron. ¿Qué opera acá? Ya la misma doctora lo ha dicho, la compensación. Entonces, ¿qué alternativas tiene? Obviamente aceptar o rechazar, ¿no? Si acepta, ¿cómo se llama? Dación en pago. El que puso compensación puede ahí tener algo de puntaje. Ya, vamos a la pregunta 4. Chema, Dígame. Innovación, ¿cuál es la diferencia por dación de pago? ¿Son similares? ¿Cómo la diferencia de la innovación Sí, con dación de pago. Lo que pasa es que el concepto de dación en pago en realidad contempla una compensación, una reducción y per se también es una innovación, pues, porque cambias de A a B. Solamente que este concepto, digamos, tiene que ver más vinculado con la noción de pago. El tema de la innovación y todo ello es más que todo extinción de obligaciones.
Lo que pasa es que tiene un concepto distinto para hablar de exención de obligaciones, pero en sí puede incluir lo mismo. Este concepto, digamos, es amplio, ¿no? Te habla de compensación, porque acá, por ejemplo, hubo una reducción, porque imagínate, si no es 7 y acepta 13, ya está, ¿no? También puede pasar esa situación, que ahorita vamos a ver esto, ¿no? También. Ahora, sobre el otro caso que les había propuesto. Estaba un poco confuso, porque no les he puesto deudor, sino que es deudor y acreedor, es decir, Valentiniano es el foco del crédito, ¿no? A ver, Justiniano debe a Valentiniano 15. Julio César le debe, si él es el acreedor de él es el deudor. Julio César le debe 20 a Valentiniano. ¿Qué entendemos por el pago por subrogación? Es decir, si es que yo tengo, o sea, el principio debe mediar siempre una autorización o una aceptación del acreedor. Pero por ejemplo, en esa figura que estamos viendo, cuando alguien asume el débito de un tercero y digamos, genera el pago, es decir, la extinción de la obligación, esta persona de acá muta su posición jurídica, porque ya no es deudor del acreedor de aquí, sino es el deudor del otro deudor, que en este caso es Julio César. Entonces, ¿cómo opera este pago por subrogación? Bueno, Julio César le tiene que pagar 15.000 a Valentiniano, y Justiniano ya no es deudor de Valentiniano II. Cuando acá Julio César le paga 15 acá, él ya no es deudor de acá, él es deudor de él. Ahí se da la subrogación, porque cambia y la posición jurídica de Julio César, de deudor de Valentiniano, pasa a ser acreedor de Justiniano. Y así es como operaría el pago por subrogación de Julio César a Justiniano. ¿Doctor, iba a preguntar algo? A ver, ¿se entendió, no? Si adicionalmente al pago por subrogación, es decir, estos 15 que ya le dio, probablemente aquí, si es que le da estos 5.000, por ejemplo, imagínense que ha recibido estos 20, y Julio César en realidad está pidiendo que se aplique no a título de Justiniano, sino a título propio. ¿Qué pasaría si ya dio 15 y está dando ahora 5? Bueno, naturalmente se configura el pago, ¿no? Porque estamos hablando de 20 su deuda. Si adicional al pago por subrogación, Julio César le da 5.000 más, ¿qué figura se daría en la operación? Se daría el pago si es que Julio César cambia el título de los 15.000 soles dados, ya no como pago al tercero, sino como pago a título propio. Más o menos ahí es como operaría eso. ¿Y qué pasaría si es que adicionalmente a los 15 que ha dado, que vendría a ser lo que les estoy diciendo de el pago a título propio de los 15, y da 7, y esto se acepta, ya no debería 20, sino habría 2.000 soles de diferencia, ¿correcto? ¿Y esto cómo se llama en la doctrina? Se llama pago indebido. ¿Y cómo se llama, digamos, la subcategoría de pago indebido? Se llama pago en demasía. Lo van a ver en el libro de Osterling, el blanquito, cuando vean o cuando lean el tema del pago indebido. Se clasifica eso como pago en demasía. Entonces, como le digo, acá habían dos respuestas. Si da los 7.000 y Valentiniano acepta, pago indebido, pago en demasía. Desde la posición, obviamente, de Julio César. Pero si alguien lo quiere ver desde la posición de Valentiniano, ¿cómo se llamaría recibir más de lo que te correspondería? No. Es un enriquecimiento justificado, ¿ya? Porque no hay un título de la obligación para que puedas recibir esa enriquecimiento. Es un enriquecimiento justificado. Cualquiera de las dos respuestas estaría ahí correctas. Eso. Entonces, el tema que ahora el profesor me ha pedido que les haga una suerte de repaso, ¿sí? Es pago indebido, ¿ya? Así que voy a contarles un caso
Que justo hoy me lo tuve en la oficina de una cosa en la vida. ¿Alguien tiene papel para borrar? Por favor. O una mano. Ay, doctor, me lo de acuerdo con mi trabajo. Gracias. Bueno. Consulta, ¿quién conoce o quién sabe qué es una operación de factoring? De factoring. Es un adelanto de grupo. ¿Te refieres a operaciones de empresas? ¿Cómo? Operaciones de empresas, Factoring. ¿Cómo sabe? Es una operación financiera. ¿Vale? El adelanto de pagos mediante facturas, ¿no? Sí, sí, puede que ese sea el elemento funcional. Es un aspecto crediticio, ¿no? Cuando una empresa no tiene, por así O sea, decirlo, cuando- liquidez, no tiene liquidez, pero tiene pagos futuros que le va a llegar y les puede hacer uso de eso para poder generarse liquidez o ingresos. Sí, es cierto. Es un mecanismo de financiamiento, ¿no? Mediante la entrega de facturas. Bueno, si estuviesen en quinto año, les diría que me expliquen el tipo funcional del contrato, pero como estamos en otro año, lo explicaré. Cuando ustedes van a analizar un contrato, deberían partir de tres cosas: elemento objetivo, elemento subjetivo, elemento funcional. ¿De qué trata el contrato? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es la lógica del contrato? Cuando hablamos nosotros de un factoring, chicos, sencillo. Es un mecanismo de financiamiento en donde existe una empresa regulada que recibe el instrumento impago, pero sí garantizado para su pago, es decir, una factura. Y cuando se realiza, digamos, el análisis de la liquidez o el cumplimiento del pago, el análisis del proveedor, se da una cantidad de dinero. Por eso es que les digo que es una manera de hacer un financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos de este contrato? Sencillo. Tenemos el factor, que es el que recibe la factura. Tenemos el beneficiario, que recibe el dinero, recibe liquidez. Y más o menos esa es la operación. No parece tan complicada que digamos. Ahora, siempre en la práctica se van a dar situaciones complicadas, como pagos indebidos. Entonces, lo primero que quiero explicarles es eso, de cuál es la lógica de un factoring. Como les dije, es una forma de financiamiento que en buena cuenta recibe su instrumento de impago, que conforme a lo que tú has analizado, el emisor de esa factura va a cancelarla y das liquidez. Sencillo. Objetivo normalmente es la transferencia de titularidad sobre esa factura. ¿Quién sabe qué es el factor? El factor es un sistema de caballo. En ese sistema se registran facturas. Por ejemplo, titularidad A pasa a titularidad B y así sucesivamente, hasta llegar a un beneficiario final. ¿De acuerdo? Normalmente, las empresas que están operando en este sistema están registradas por un correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces,
Cuando llega la cadena de transferencias, siempre debe llegar una comunicación para que acepte el proveedor, o sea, el que va a dar, el que va a pagar esto. ¿De acuerdo? Hay una particularidad de este sistema. Hay una cantidad de días, entonces son 8, para que haya una presunción en la aceptación. Es decir, si tú recibes una comunicación de que hay un cambio de titularidad o de beneficiario final y tú no dijiste A, B, C, D o simplemente no te importó, se toma como si tú estuvieses aceptando. ¿De acuerdo? Este es un detalle importante porque radica mucho en el error de hecho, que es parte de pago indebido. Entonces, explicado esto, vamos al caso. A ver, tenemos la empresa, la clínica. Esto se emite la factura. Acá hay un proveedor que le ha dado un servicio. Empresa, titularidad es de él, él la va a pagar. Es una MIPE. Hasta ahí la operación está tranquila. ¿Qué es lo que pasa? Esta empresa no tiene liquidez. ¿Qué les había dicho? Cuando no tienes liquidez, buscas un financiamiento. ¿Y cuál es, digamos, el activo que te puede, digamos, dar ese financiamiento? Va a estar clarísimo, ¿no? Tienes acá tu facturita. Por el servicio que has hecho. Entras a una operación de factoring. Buscas acá al factor, que es la empresa que da la liquidez. Tú le das tu facturita y él te da liquidez. Obviamente, si tu factura es por 50, no te van a dar 50. Creo que eso es evidente, si no, no habría negocio. Pero esta operación económica se da de esa manera. Ustedes me dirían, bueno, es todo normal, ¿no? O sea, ya por José María le vamos a dar una carta notarial, seguramente acá en la clínica para que pague allá y todo eso. Pero esa gente es medio astuta, ¿no? O si lo quiere, algunos se dicen sofisticados, para mí es astucia pura. Como les dije, acá opera el tema del factor, pero también hay un registro, que como hemos visto ya, es el factor. En este registro, la factura de allá estaba a nombre de la MIPE, pero ya pasó a nombre del factor. Pasan los días de la comunicación y hay presunción de aceptación por parte del proveedor que sería la clínica, digamos. Tendría que pagar. Entonces, la titularidad es de ellos. Si tú tienes una presunción de aceptación que vendría a ser una suerte de comunicación contractual, tendrías que notificarle a la clínica: oye, por si acaso ya no soy titular de esa factura, es un tercero. Bueno, por buena fe sí, ¿no? Nuestro sistema romano o germánico tiene que ver con la buena fe. Si no hubiese esto, si fuésemos un sistema anglosajón, no pasa nada. Es solamente diligencia. Entonces, ¿qué pasó en el caso concreto? En la clínica no sabía que había el cambio. ¿Por qué? Porque su contador o ex contador, probablemente ex contador, nunca avisó de que hubo esta comunicación de acá y paga la factura 50, digamos. De acá no la paga al verdadero titular, que es el factor, sino la paga a la MIPE. ¿Por qué? Porque supuestamente nunca supo o no tomó conocimiento de la comunicación, digamos, de cambio de titularidad. Él recibe los 50.
pasa el plazo de vencimiento, se comienza a alertar. Y dice, oye, yo acá tengo una facturita, está mi nombre, y la clínica no me paga. Entonces, comienzan las comunicaciones. Y le comienzo a decir, como todo casero, págame. Entonces, ¿qué es lo que hace la clínica? Obviamente dice, oye, pero yo pagué esta factura, se la pagué al mister. Y es lo que dice, no. Si bien es cierto, él era el antiguo beneficiario, si tú revisas el sistema FACTRA, soy yo el beneficiario final. Entonces tú no me has pagado. ¿Qué es lo que hace el factor? Astutamente, te mancho, te pongo en hipocoro o equifaxi, como ahora. Ojo con eso. Luego de eso comienzan las comunicaciones. MIPE, factor, clínica. Págale, dale el precio a él y él que se tenga por bien pagado. O devuelve y yo le doy a él. Obviamente esta MIPE no respondía nada. Entonces, es un caso un poco diferente al que le había comentado yo a ustedes hace 2 semanas. Hace 2 semanas yo les comenté sobre un caso que era más vinculado a un fideicomiso. Y en ese fideicomiso yo les había comentado a ustedes que el fideicomitente tenía derechos de cobro. Y ahí leímos el derecho de tercero con derecho de cobro. Y se operaba el pago. Pero acá, ¿qué relación hay, salvo por el sistema FACTRA, entre la clínica y el factor? Pues absolutamente nada. Entonces, vamos por favor, 1267. Doctora, ¿me puedes ayudar a leer por favor? 1267. Artículo 1267. El que por error de hecho de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago puede exigir la restitución de quien la recibió. Gracias. Entonces, el concepto de pago indebido tiene, según la doctrina, 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Cumplimiento de la prestación. El ánimo de extinguir una deuda, que es el ánimo solvente. La falta de causa o la inexistencia de la obligación. Y naturalmente, el error de hecho o derecho. Esos 4 elementos son normalmente lo que se considera para que se configure un pago indebido. Repito, si tú quieres hacer, digamos, todo tu proceso de pago indebido y todo eso, yo te recomiendo que te enfoques solamente en los 4 elementos. La norma, como la ha leído la doctora, no solamente contempla los elementos, sino también contempla el remedio y la consecuencia jurídica. Pero vamos paso a paso. Primero tienes que desarrollar el presupuesto. Como les decía, el presupuesto es cumplimiento de una prestación. El ánimo solvente, que es la voluntad de extinguir una deuda. Falta de causa o inexistencia de obligación. Cuarto, error de hecho o de derecho. Vamos al caso concreto. ¿Hubo un cumplimiento de la prestación? ¿Se debía a los 50? Yo creo que sí, ¿no? Hay la voluntad de extinguir una deuda, pues obviamente, si no la clínica no lo hubiese pagado, pues, ¿no? Si no, nunca se hubiese pagado. Hay una falta de causa o inexistencia de obligación, era precisamente lo que les decía, ¿no? ¿Qué relación hay entre la clínica y el factor, no? Nada, absolutamente nada. Si tú sacas la plataforma informativa del FACTRA, no existe nada entre ellos. La relación es con una MIPE.
no con el factor. Es decir, que no hay una causa o no hay una obligación de promedio entre la clínica y el factor. Doctora. Sí, disculpe, si bien sé que el derecho civil se necesita el supuesto de la acción para iniciar un proceso, una persona quiere la restitución de lo que es pago indebido. ¿Necesariamente tiene que ser accionado por la persona o el que recibió ese pago indebido debe hacerlo por decirlo de alguna manera de oficio, al estar incurriendo quizás en un delito? ¿Cómo el que recibió el pago? El que recibió el O sea, pago. la MIPE. Claro, debe esperar que el otro, no, por ejemplo, un pago indebido, debe esperar que el otro le ponga como acción que le restituya el pago indebido o lo puede dar de por sí o lo debe dar de oficio en caso caiga en un delito. Ajá, no sé si se entiende. O sea, si yo me quedo con la plata, ¿qué significaría? Ajá, o tú lo tienes que devolver porque sabes que se tiene que devolver. Creo que eso se llama, corrígeme lo que sepan ese tema, creo que o sea, no es el requisito justificado, es apropiación ilícita, me parece. Ajá, algo así. Lo tienes que devolver porque lo tienes que devolver, te lo tienes que pedir en acción con visión o prescripción. Digamos que el marco de la autonomía de voluntad es grande, ¿no? Si tú eres consciente de que has recibido eso y no quieres recibir la consecuencia, porque justo ahorita vamos a leer un caso, perdón, el artículo que corresponde a la acción de resarcimiento, sí, pues no tendrías que devolver y no pasa nada. Obviamente, estos son temas ya patológicos, ¿no? Ya está la contingencia, todo lo que les digo, ¿no? Pero ya ustedes en la práctica, o de repente los doctores sabrán, ya en el mercado comercial no te ves igual, ¿no? Pierdes credibilidad y obviamente esa empresa cambiará a otra denominación y todo eso, porque nadie va a contratar con ellos. Entonces, les decía, la falta de causa, acá es clarísimo, ¿no? La clínica no tiene ninguna situación jurídica, digamos, con el factor, ¿no? Salvo esa plataforma de información que se pacta, que se pacta. Pero de ahí no hay nada más. La relación, como les digo, es con la MIPE. Y el último, el error de hecho o el error de derecho, ¿cuál es? El pago, lo que la clínica le ha transferido a la MIPE, ¿no? Esta acción de pagar los 50 son dos cosas, ¿no? Este requisito del error de derecho y que la persona que ha estado acá probablemente está buscando trabajo. Entonces, cuando se cumplen estos 4 requisitos, pudiésemos nosotros decir que dogmáticamente se cumple el presupuesto para que se dé el pago indebido. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde estamos? En el 12, ya hemos leído el 1265. Entonces, como les decía, cuando se configura esta situación, el remedio que se tiene que aplicar, ya lo leyó la doctora, es la restitución. Simplemente hacer su pretensión de restitución sobre lo que se ha recibido de manera indebida. Ahora, ¿es lo único que se puede activar? Claro que no. Hay alguna acción más. Y acá es el 1269. A ver, Guarniza, ayúdame a leer, por favor. ¿Tienes ese código ahí? ¿Tienes o si no para primero? El artículo 1269 señala que. Me faltó parte mencionar. Ahora, derechas en guardia. Artículo 1269. Pago indebido recibido de mala fe. El que acepta un pago indebido, si ha procedido de mala fe, debe abonar el interés legal cuando se trate de capitales o los frutos percibidos o que ha debido percibir cuando el bien recibido lo produjera, desde la fecha del pago indebido. Además, responde de la pérdida o deterioro que haya sufrido el bien por cualquier causa y de los perjuicios irrogados a quien lo entregó, hasta que lo recobre. Puede liberarse de esta responsabilidad si prueba que la causa no imputable habría afectado al bien del mismo modo si hubiera estado en poder de quien lo entregó. Gracias. Bueno, ya su compañero lo ha leído. Tenemos otro remedio más ante esta situación.
El 1269 te dice, justo no sé si vieron ahí en el segundo párrafo, que te dice esa redacción, ¿no? En donde también será responsable la persona que recibió de manera indebida el dinero por los perjuicios irrogados a quien lo entregó, hasta que lo recupere. ¿Quién lo entregó? La clínica, ¿no? Y hasta que lo recupere, ¿no? ¿Qué perjuicios, cuando hacemos el análisis de resarcimiento, qué perjuicios se pueden, digamos, devengar? Hay uno clarísimo, que lo puse más arriba, ¿no? Ah, usted lo dijo, claro. Es el daño reputacional, es un daño a la persona. Y de hecho, yo nunca les pasé, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que te habla sobre los derechos de la personalidad de las personas jurídicas. Entre ellos, el derecho a la buena reputación. Cuando se afecta estos derechos a la buena reputación, obviamente, como ha dicho su compañero, son daños reputacionales. La verdad que cuando yo he hecho un estudio de ese tema, no pasa de 20.000 soles, ¿no? Pero, si lo vemos de manera teórica, pues es obvio que se configura. ¿Y por qué? Porque acá hubo un registro, cuando se llama Infocoro o Equifacto. Y ese fue porque el factor se sintió, digamos, engañado y todo eso. Pero la norma indica que el que recibió el pago indebido se hace responsable del perjuicio que sufre el agente que dio, es decir, la clínica, hasta que recupere esa plata. A veces se pueden ganar financiamientos solamente por un reporte de Infocoro. O el margen de interés o el margen de riesgo que te plantean se va a ver más alto y tu operación no va a salir. Entonces, solamente para recapitular, con este ejemplo, tenemos los elementos del pago indebido, cumplimiento de la prestación, el ánimo solventi, la falta de causa y el error de hecho o de derecho. Luego de ello, analizando el supuesto de hecho en concreto, se puede llegar también a hacer una acción de resarcimiento. Entre ellas, el daño a la persona por la persona jurídica, que es el derecho a la buena reputación. Obviamente ahí también indemnizatoriamente pueden pedir otras cosas, pero eso se puede ver más adelante. Entonces, la lógica del pago indebido es esa. ¿Cuál es la diferencia con el caso que les había planteado a ustedes hace 2 semanas? La diferencia era, no sé si ustedes recuerdan, que yo les había comentado que el fideicomitente le había remitido una carta notarial al agente fiduciario, y el agente fiduciario le había dicho, oye, al cliente le había dicho, oye, por si acaso, el que te ha engañado y todo eso, el que dice que tiene el derecho de tercero, dice que con el dinero que ha recibido ha pagado deudas a sus propios accionistas. Cuando hay ese traslado de dinero a un tercero, ahí se configura la mala fe y obviamente la acción de resarcimiento. En cambio, si es que hablamos del caso ahorita concreto, que esta persona recibe de mala fe dinero, ¿por qué recibiría de mala fe dinero? Obviamente porque él sabe que ya no tiene la titularidad, solamente que se ampara en esa presunción para poder evitar las comunicaciones con la clínica, bueno, y ya pues obviamente no se configura el error de hecho. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? ¿Alguna? Gracias chicos. Cuídense.
Creo que debemos un trabajo. Sí. De ahí ya, de ahí. Ahora voy a ver. Claro, puede hacer las preguntas para ayudar. Ajá, eso sí, claro, ajá, y así ya. Sí, pero no se grabó la pizarra, solo se grabó el audio.